¿Qué tal? Un gusto estar con Camila Tausen presentando Malitzin, un libro muy interesante. Bienvenida. Gracias, estoy alegre de estar aquí. Mira, primera cuestión, yo creo que la figura de Malitzin, mejor conocida como Malinche, es muy interesante en la historia de México. Sí, pero se le tiene una muy mala imagen. De verdad. Muy mala imagen. Y yo quisiera que nos contaras un poco primero quién es ella. Bueno, no es la mujer que se supone, es decir, tiene la reputación, bueno, de puta, de alguien que traicionó a su gente, que fue una mujer que ayudó a los españoles a conquistar a Moctezuma, pero no es cierto. Ella nunca, nunca fue azteca, es decir, su pueblo, cerca de Coatzacoalcos, en el mar, fue conquistado por la gente azteca, por la gente de Moctezuma. Entonces ella odiaba a los aztecas. A ella le vendieron en esclavitud, la esclavizaron y la vendieron a los mayas. Cuando los mayas le regalaron a los españoles, a los europeos, ellos solamente hizo lo que le ordenaron, ir a donde estaban los españoles, allí en la playa. Ella hizo todo lo que podía para sobrevivir y para impedir es decir, la muerte de mucha gente, de gente indígena. No se puede considerarla como alguien que traicionó a su gente, pero es que la realidad, los hechos, los facts, como decimos en inglés, no se conocen, no se saben, no son... es el mito, el mito de ella, la historia de ella que existe, que ha cubierto realmente la realidad de su vida. Sí, de hecho la palabra Malinche, ¿sí?, se usa mucho para el mexicano para decir que estás en contra de los propios mexicanos, Exacto. ¿no? Uno malinchista es una persona muy fea, ¿verdad? Sí, entiendo. Entonces causa un poco de revuelo el escuchar que Malinche no es quien siempre se ha dicho. Porque así se ha hecho un símbolo de todo, de las personas, sobre todo las mujeres indígenas, seducidas o fascinadas por el extranjero. Y me parece que se ha usado, por lo menos en el siglo XX y hasta ahora el siglo XXI, para hablar de las personas que también son seducidos o fascinados por los extranjeros o por lo del extranjero. Pero no es justo, es una injusticia que me parece muy triste, porque la vida de ella era muy dura, y ella no merece ser acusada por generaciones después de crímenes que ellos no cometió. Bien, una cuestión muy puntual, ¿no? En la historia se dice que ella es, pues, alguien que intervino entre los dos, ¿no? Los españoles y el pueblo de México, por decirlo de alguna manera. Pero la historia de que ella filtró información, o sea, al ser ella la intérprete, la traductora, ¿no?, el puente de comunicación, ¿no?, siempre se dice que ella es la que provocó esa cuestión. De entrada, ¿es real esa parte de la historia o simplemente fue usada por los españoles para objetivos muy particulares de ellos? Ella fue usada, pero no quiero decir que ella era pura víctima. Victimizada, sí, y repetidas veces. Pero realmente ella tenía muy pocas alternativas. Cuando ella fue esclavizada y después vendida a los mayas, y después los mayas la regalaron a los españoles, ella podía imaginar muy fácilmente el futuro de ser propiedad común de los españoles. O si no, podía decir que ella hablaba náhuatl, porque estaban en el territorio de los mayas y tenían con ellos un español, Jerónimo de Aguilar, que por medio de un naufragio se había quedado entre los mayas por unos 8 años, creo que. Entonces él hablaba
un idioma maya. Pero ya que luego que los españoles pasaron por el territorio maya y se encontraban en el territorio azteca, hablante náhuatl, no podían comunicarse con nadie. Y Malintzin hubiera podido mantenerse calladita, decir nada, enfrentándose con la posibilidad de hacerse propiedad común, concubina, usada sexualmente por todos los españoles. O, si no, podía decir, yo sí hablo náhuatl, yo puedo comunicarme con él. Y también, ella también habla maya porque había sido esclava entre ellos, y entonces ella podía comunicarse con Jerónimo de Aguilar. Y a mí me parece muy normal que ella escogió alternativa número 2, es decir, expresar la realidad que ella podía hablar náhuatl. Hay que recordarnos que la gente de Azteca, la gente de Moctezuma, habían atacado a su propio pueblo, los habían conquistado y la habían vendido a los mayas. No era su rey, su propio rey, no tenía que ver con Moctezuma, excepto en forma de enemigo. Entonces, decir que ella que debió escoger un futuro como propiedad común de un grupo de europeos porque debía algo a Moctezuma, no hubiera parecido lógico a ella. Ella hubiera estado confundida en aquel momento. ¿Cómo es posible que yo pueda traicionar a Moctezuma, que es mi enemigo, que conquistó a mi gente y me vendieron a los mayas? ¿Cómo es posible? ¿Qué están diciendo? Hay que acordarnos que no existía un concepto de indio, de indígena, es decir, habían varios grupos étnicos, eso era el mundo, fue el mundo. Y aquí viene otro grupo de personas muy extraños del otro lado del mar. Pero todavía no existía la idea de castellano indígena. Entonces, ¿qué iba a hacer ella? Sería decir que ella hubiera debido sacrificarse, es decir que se debió suicidar por proteger su dignidad. Pero ¿qué tipo de dignidad es eso? ¿Qué tipo de futuro para sus niñas? Eso no es lógico. Entonces, lo que quiero decir es que hay que pensar en las realidades de su vida, su propia vida en aquel tiempo, que era tan diferente que las realidades nuestras. Ahora, tengo varias preguntas. Primero, hablas tú de que en una de tus visitas a México te empezaste a interesar en la historia de Malintzin y llegaste a hacer cosas muy complejas para conocer la verdad sobre esta historia, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de investigación? Bueno, fue un proceso de muchos años. Ella misma no escribió nada, ni sabemos si ella aprendió a escribir. Entonces no tenemos ningún diario, ni carta, ni una cuartilla, nada. Pero podemos leer, quiero decir, no solamente las crónicas de los europeos, pero también serían las fuentes, es decir, los textos, los documentos legales que ellos hicieron viviendo su vida normal. Por ejemplo, si uno muere, uno deja en un papelito lo que quiere pasar después. O si uno quiere vender unos terrenos. Los españoles hicieron documentos entre sí. Y algunos tienen que ver con Malintzin, pero se hicieron sin pensar en representarla en una cierta manera. También tenemos muchos anales, se llaman, anales indígenas, es decir, historias escritas por gente indígena en el siglo XVI, en náhuatl. Y estamos traduciéndolos ahora al español y al inglés. Y también hablan de ella, sin ninguna acusación, porque en aquel tiempo todos entendían la situación. Entonces yo tuve que leer todos los, es decir, se diría los documentos legales, no legales, pero documentos dejados por los españoles que tenían que ver, cualquier persona que tenía que ver con su vida. Y también leer todos los documentos en náhuatl. En inglés decimos, estamos buscando un needle in a haystack, es decir, ¿cómo se diría? Un nido en un pajar. Así es, ok. Y por eso
necesitaba muchos años, como una década, porque no podía simplemente ir a la biblioteca y leer el diario de ella, porque no existe. Si existía, ya hubieran escrito mucho sobre ella. Exacto. Okay. Entonces, por eso tuve que andar con paciencia. Luego que ya tenía todos los documentos desde Sevilla, de México, etc., yo pude escribir más rápido. Dentro de un año las palabras salían como una ola pero no hubiera podido escribir dentro de un año sin haber pasado muchos años antes investigando la cuestión. Pues, te agradezco mucho esta conversación. Es un libro que me ha parecido muy interesante y a quien me topo que le he contado que me ha tocado revisarlo, todos dicen, Malinche no es de mi agrado, me cae mal y todos saben qué vas a leer nuevo de ella, ¿no? Entonces me parece que llegas en un momento en el cual nos invitas a los mexicanos a decir, oye, hay cosas de tu historia que no conoces. Así es, pero también hay muchas cosas en la historia de los Estados Unidos que no conozco yo. Y todos debemos, nuestros antepasados, un esfuerzo a conocerlos mejor, porque ellos hicieron muchas cosas para nosotros, para el futuro, y nosotros no debemos hacer hacer una injusticia, es decir, no podemos ser injustos. Insistiendo en que ya sabemos todo lo que hay para saber. No, claro, sin duda es para abrir una discusión, una reflexión. Exacto. Y pues nos has dado un elemento muy valioso. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes todos. Gracias. Okay.